y estamos con una mujer fantástica, una mujer decente. Ella se llama Pilar Avente. ¿Cómo te va, Pilar? Hola Bruno, muy buenos días para vos. Qué y linda. para toda la gente. Bueno, Pilar Avente Laje, ¿verdad? Así es, esa es la pronunciación correcta. Porque la bestialidad acá dice la Aye, es Laje. Versión ya castellanizada de mi apellido. Claro. Bueno, que es un apellido belga, me decías. Así es, francés, o sea, de origen belga. El abuelo de mi mamá que vino a Paraguay era belga. El abuelo de tu madre. Así es. Bueno, pero ella viene de la famosa familia Avente Saralegui, que Así eran es. Creo que 15. Exactamente. ¿Son 15 todavía o no? Ya fallecieron 3 tíos míos, pero bueno, sí, Quedaron eran 12. 15. Eran 15, 3 mujeres, 12 varones. Ay. Ni uno mellizo, ni trillizo, ni nada, todos únicos. Únicos, Sí, así 15 es. hijos. Los hijos de Curucho, Sí. Avente y Kika Saralegui, mis dos abuelos, ¿verdad? Que Sí, en paz sí, descansen. sí. Y el apellido Saralegui proviene del Uruguay, ¿verdad? Proviene del Uruguay. Mi Sí. abuela Kika era uruguaya. Sí, Se exactamente. conoció con mi abuelo porque su papá era embajador acá. Y bueno, se quedó acá. Y bueno, pero ellos vivían en los 15 Avente Saralegui, más los padres vivían sobre la calle Chile. Así es. Y ahí al lado estaban los Avente Brum. Así ¿verdad? mismo Que es. primos también, primos hermanos, por supuesto, que eran bastante, eran la mitad, 7 eran la mitad. o 6, eran creo que 6 o 7, 6 creo que. Bueno, pero había una afinidad tremenda, por supuesto. Y los Avente muchos o los Avente pocos, venían de repente, los que son muchos o los que son Para pocos. poder diferenciarles. Identificar. Bueno, identificarlos. Bueno, la señora Pilar Avente quiere ser diputada. Ella es abogada, especialista en derecho administrativo. Ella es feminista, por supuesto, es liberal, abogada, docente, investigadora. Tiene un máster en acción política, fortalecimiento industrial y participación ciudadana en el Estado de Derecho del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Rey Juan Carlos. ¿Estuviste en Madrid? Estuve en Madrid. Ya sí. en el 2008-2009, becada por la Comunidad de Madrid. Bueno, fue una experiencia única Pero realmente. vos sos muy joven todavía. Todo eso es relativo. Es relativo. Bueno, y Pilar Avente Laje también es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, en Argentina. Y también estudió allá en Chicago, Illinois, Estados Unidos. ¿Viviste por allá también? Estuve unos 5 meses estudiando inglés y haciendo una pasantía en un estudio jurídico para conocer un poco más del sistema americano. Claro, el sistema estadounidense. Porque Exactamente. vos sos americana. Yo soy americana. Yo soy americano. Ni siquiera norteamericano, es estadounidense. Estadounidense. Porque los mexicanos no son norteamericanos. Y tu amiga acá, Ana Sosa Scherer, es también americana. Así y es paraguaya. Así y es es. la amiga acá de Pilar que la secunda, hermosa como todas las Scherer, hermosa. Así que lamentablemente no podemos tenerla en pantalla por el momento, pero está aquí. Y la sentimos y tiene que volver y vamos a conversar con ella, llegado el momento. Bueno, aquí está Pilar Avente con nosotros. ¿Por qué querés ser diputada vos? ¿Qué bicho te picó para entrar al terreno político? Realmente mi involucramiento en política es desde hace mucho tiempo. Al pertenecer a una familia tanto por el lado materno como paterno, liberal e interesado en el ámbito público, bueno, siempre tuve ese bichito, ¿verdad? De las ganas de involucrarme, esas ganas de ver las cosas, o sea, al ver las cosas que están mal, buscar las soluciones. Bueno, cuando estuve en la facultad, por ejemplo, me interesé mucho más por ciertas materias, en la facultad de Derecho, por ciertas materias que hacen al sector público, Derecho Administrativo, Derecho Tributario. Luego me especialicé en Derecho Administrativo, que es el ámbito del derecho de la administración pública. Entonces, bueno, toda esa sumatoria de cosas hizo que yo cada vez me involucre más.
Como militante dentro del partido... ¿Hace cuánto que estás en el Partido Liberal? Afiliada desde los 18, 19 años, por ahí. Afiliada y con una militancia... militancia... ¿Hace 2 años entonces? Sí. Bueno. Y con una militancia más activa al terminar la facultad, porque yo antes era funcionaria del Ministerio Público, que consideraba que, no era correcto militar en partidos políticos estando en el Ministerio Público. Creo que soy una de las pocas que piensa eso, porque hasta en las internas se van y votan algunos fiscales, pero bueno. Y luego de eso me involucré más, pero con un rol más tras bambalinas, miembro de mesa, apoderada, ese trabajo de atrás. Y recién hace 2 años atrás decidí dar un paso más. Que ¿verdad? Lo hizo por mucho tiempo, lo hizo Rafaela Guanes. Así es. Ese mismo trabajo de atrás. El trabajo de atrás. Y es a veces... Y hoy le toca a ella. Y a veces es el más pesado de los trabajos, ¿verdad? Claro que sí. Porque viene el artista, el político, bueno, ¿y qué hiciste para mí? ¿Dónde estoy yo? Sí. ¿Verdad? Sí. Y sos, en este caso Pilar, o toda la gente, las hormiguitas, son las hormiguitas que trabajan para que se luzca el político. Totalmente. Bueno, y ahora, y en el caso de Rafael, ahora está también persiguiendo la senaduría. Así es. De hecho, que estamos trabajando juntas. Anoche estuvimos reunidas. Sí, por la concertación nacional. Hay que distinguir ahí. La concertación es solamente para las chapas presidenciales, ¿verdad? Y en el marco de las candidaturas a los colegiados o los plurinominales, como la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, hay alianzas, ¿verdad? Sí. Pero sí, todos formamos parte de la concertación en el sentido de que todos apoyamos, ¿verdad? Uno u otro candidato o chapa, dupla de la que se presentan, y luego vamos a acompañarle a la dupla que resulte ganadora en diciembre. ¿Te habrás enojado entonces? Porque yo puse tu nombre hoy, Pilar Avente, diputada por la concertación. No me enojo, ¿verdad? ¿No te enojas? Pero igual es importante aclarar porque sobre todo hay muchas confusiones en torno a quienes pueden votar en una u otra elección. ¿Y cómo está la concertación habiendo ese tipo de ¿cómo que dijiste vos? No hay una aclaración exacta de los roles ahí, ¿verdad? Fuera de los que están allá en la cúspide o persiguiendo la presidencia. Todos militamos y formamos parte de la concertación. Todos trabajamos por algún candidato o por esta nueva figura jurídica que se creó con la concertación. Sí, pero que ¿hasta es algo dónde mucho más? ¿Hasta dónde va la fuerza del Partido Liberal y dónde comienza el égido de la concertación? Quiero que aclare eso. El Partido Liberal es uno de los varios partidos y movimientos políticos que integran la concertación. Por supuesto que es el partido más grande de la oposición y dentro de la concertación. Es el partido que más candidaturas para la chapa presidencial está presentando. Presenta 3 chapas. Y bueno, lo que hay que entender y que tiene que quedar claro que la concertación, todos los agentes, todos los que forman parte hacen un futuro cogobierno. No es algo que una alianza temporal termina en la elección y cada cual por su lado, el que ganó gobierna. No, esto va a ser un cogobierno que va a llevar todos los próximos 5 años de ejercicio en el caso que ganemos, que yo estoy confiada que va a ser así, ¿no? ¿Vos estás confiada? Yo estoy confiada y va a ocurrir y es impostergable ya la alternancia. Ya no es más una cuestión de simplemente yo soy de tal o cual partido, sino que por una cuestión de calidad de la democracia en un país en donde un mismo signo político esté gobernando por 70 años, te dice mucho de la calidad de la democracia. O sea, la alternancia es algo necesario para fortalecer y elevar la calidad. Entonces no es más por una cuestión de yo soy liberal, yo soy febrerista o patriarcalista o colorado, sino que es una necesidad para todos y para todas. La alternancia. La alternancia y también, por supuesto, presentar una alternativa de gobierno, ¿verdad? ¿Y cuál es esa alternativa de gobierno? Tú lo has dicho, porque todo el mundo está, distribuyendo loas para granjearse el beneplácito de la ciudadanía respecto a llegar a un sitial. Y cuando uno arriba a ese sitial, ¿qué pasa? Porque al final de cuentas, ahí comienza la historia que a la ciudadanía en su conjunto le interesa, porque se pregona lo de la alternancia, pero ¿qué va a ser realmente la alternancia? ¿En qué va a constituirse
la alternancia? ¿Cuál va a ser la respuesta para el público de una alternancia? Sí, primero, ¿verdad?, llegar al poder y después de haber llegado al poder, empezar a implementar los cambios estructurales que necesitamos dentro del Estado, de la administración, que hasta ahora no se impulsaron debidamente. Yo, por ejemplo... Sí, bueno, como que, por ejemplo, la parte administrativa. Yo te puedo hablar del ámbito administrativo, que es el ámbito de mi especialidad. Muchos hablan de lucha contra la corrupción, lucha contra el clientelismo, la prebenda, que son problemas, son realidades y la respectiva impunidad. Pero también tenemos que hacer ciertas reformas que no son solo legislativas, sino más bien de implementación de ciertas regulaciones y leyes que nunca se implementaron como corresponde. Por ejemplo, dos que son de las que un poquitito más se hablan, son todo lo que tenga que ver con el funcionariado público, por un lado, y todo lo que tenga que ver con las compras públicas y las contrataciones. Por ejemplo, nosotros desde el 2000 ya tenemos la ley de la función pública que establece la obligatoriedad de la carrera de la función pública, la profesionalización de la función pública, el ingreso por concurso. Hace 22 años, hace 22 años. Pero lo que nunca hubo hasta recién el gobierno del 2008 es la implementación. Recién en el 2008 se empiezan a registrar los primeros concursos. La Secretaría de la Función Pública, que es la entidad que implementa esa ley, el organismo de aplicación de esa ley, es una entidad debilitada en materia de recursos humanos y recursos financieros, ¿verdad?, que hay que fortalecer, porque, se tiene que hacer cumplir esa ley. Para mí, por ejemplo... ¿Y dónde estaba la oposición en todos esos años? ¿Por qué no hizo cumplir eso que justamente implementó? Porque la oposición, así como el Partido Colorado, decidieron tal cosa. ¿Y por qué no luchó la oposición para que eso se cristalice a tiempo, en tiempo y forma, digo? Y sí, en el 2008, que fue justamente el periodo de la alianza, sí se fortaleció mucho eso. De hecho, que empezaron los concursos por primera vez. Se creó el Instituto Nacional de Administración Pública, que es un instituto de capacitación para la profesionalización del funcionario público. La realidad es que hoy el sector público, el funcionariado público, está partidizado. No hay una diferencia entre gobierno y administración, los funcionarios de carrera, y esas son las cosas que se tienen que fortalecer y empezar a implementar. Pero ¿quiénes son los que tienen la competencia o los que manejan los hilos? Los que manejan son los que están en el Poder Ejecutivo, son los que designan al ministro, a la ministra de la Secretaría de la Función Pública. Vos dijiste recién, año 2000 comenzó esto, ¿verdad? La ley se sancionó en el año 2000. Se sancionó, se implementó, digamos. Se sancionó, pero recién se empezó a implementar justamente en Pasaron 8 años. Sí. ¿Y por qué pasaron 8 años? Porque el sistema prebendario clientelar es más fuerte. Eso es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Sabes lo que yo detecto? Que no yo, he leído y especialista en el área, en que forma parte de la cultura paraguaya política esa confusión entre lo público y lo privado. Como que alguien llega al poder y cree que el poder está a su disposición personal. Los cargos públicos son para los amigos, o para los que trabajaron en su campaña, una especie de... y eso en contra de la profesionalización de la función pública. ¿O seguiste lo del plebiscito el domingo en Chile? Sí, no seguí muy de cerca, pero sí, fue una noticia realmente. Para mí, bajón, como dicen hoy. O sea, me hubiese gustado que se apruebe una constitución, ¿verdad?, más pro derecho. Más pro. Más pro derecho. Más pro derecho. Sí. ¿O vos estabas en contra de que no se apruebe entonces? Yo estaba a favor. Yo estaba a favor de que se apruebe. Proceso. Perdón, claro que sí. Claro que sí. Pero lo mismo, vos, y lo escuchaste seguramente al presidente, no sé si lo escuchaste. No le escuché. ¿Qué dijo? No. Y él, dolido en el fondo, pero se mostró como el presidente de todos los chilenos. A eso voy. Eso es súper importante. Que Chile también está por encima de los intereses de la política misma. No sé si me explico. Y claro que sí. Bueno, eso es lo que vos estás queriendo determinar acá, ¿verdad? Nosotros tenemos en el caso que la concertación, no voy a hablar más hipotéticamente, cuando la concertación llega al gobierno, nosotros tenemos la carga de hacer las cosas diferentes. Nosotros no podemos ponernos a perseguir colorados, así como algunos persiguieron liberales o febreristas, porque eso es una realidad dentro de la función pública. Nosotros tenemos que marcar la diferencia
El Estado paraguayo es para todos y para todas, sin distinción de signos políticos. De hecho, que en el caso de los liberales, eso es lo que nos hace. ¿Vos te considerás liberal o socialista? Yo me considero liberal radical. ¿Ah, sí? Liberal radical, que a pesar de que puede sonar a primera ser una liberal de derecha, es todo lo contrario. Justamente cuando estaba haciendo mi maestría en España, leí mucho sobre todos esos temas, y el liberalismo radical, ¿verdad? Según los textos que consulté, en realidad se va más al centro, porque reconoce que si bien la libertad es el valor fundamental del ser humano, al mismo tiempo admite que para que eso sea así, todos y todas tienen derecho a esa libertad. Y en países con extrema desigualdad, pobreza, sí, con pobreza y pobreza extrema, con índices tan elevados como el nuestro, no podemos estar hablando de libertad de todos y todas. Por tanto, como liberal, soy consciente que el intervencionismo del Estado, por ejemplo, en el ámbito económico, tiene que ser bien medido, bien calculado, no es algo que puedes improvisar nomás así, pero que sí son necesarias ciertas medidas, ciertas políticas que traten de remediar esa desigualdad y sobre todo esa pobreza extrema, ¿verdad? ¿Vos estás de acuerdo con lo de la Agenda 2030? ¿Qué es la Agenda 2030? Para empezar, porque bueno, hay muchas cosas que hay se dicen ahí. demasiadas fake news, hay demasiada desinformación en torno a eso. Yo he leído el documento de la Agenda 2030, que es producto de las organizaciones internacionales, en las cuales el Paraguay tiene su representación, a través de la educación, por ejemplo. En el Paraguay tiene fomentar la educación integral, ¿verdad? Se establecen metas que cuando vos te pones y lees no tiene absolutamente nada de malo, son cosas geniales. Por ejemplo, vamos a tocar un tema específico. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, si mal no me recuerdo, es la igualdad de género. Como feminista, te imaginarás que estoy a favor feminista? Sí, yo soy feminista. Bueno. Soy feminista, ¿por qué? Básicamente y en pocas palabras, porque soy consciente de la desigualdad de género, del machismo, considero injusto y considero que tenemos que hacer algo para cambiar esa realidad. ¿Y cómo harías? ¿Qué harías vos? Que no significa, y yo tengo mucho activismo así personal, y después también dentro del partido, por ejemplo. Nosotros este año, y me enorgullezco de decirlo, una de las primeras medidas como miembro del directorio fue, con otras mujeres directoras, impulsar la paridad democrática. Sí, claro, eso es muy importante. Por supuesto que sí. Eso es una medida feminista. Aunque hay muchas. Vos estás feminista, sí. Vos estás dentro del directorio del PLRA. Así es. Soy una de las directoras, Se ve que sos muy, muy valiente, encarás las cosas así de frente en marcha. Sí, yo creo que tenemos que ser sinceros. Se nota eso. Sinceros con quienes somos y sinceras con quienes somos, con qué pretendemos, con qué opinamos sobre la realidad, para que el electorado sepa quiénes somos y darte o no su apoyo. Pero estaría buenísimo tener un programa alguna vez específico sobre las fake news y los mitos en torno a esa Agenda 2030. Estás invitada cuando quieras venir acá y hablamos de eso. Sí, yo creo que... En serio, in extenso. Sí. Y vos poner las cartas sobre la mesa y decir, me parece esto está bien, me parece esto otro que está mal o lo que sea, ¿verdad? Sí, así mismo. Me gustaría. Podemos profundizar. Eso es con respecto a está muy demonizado ese... ¿Vos la conocés a Valeria Insfrán? ¿La conoces? Sí, le ubico. ¿Qué quiere decir la ubico? O sea, leí, ¿verdad? ¿Y qué te parece la postura de ella respecto a esto de la Agenda 2030 y qué sé yo? Y realmente no puedo saber qué ella piensa, pero no estoy de acuerdo con todas sus interpretaciones, porque en realidad son para mí, a mi criterio, son interpretaciones, son hipótesis que ella tiene, ¿verdad? Que en todo caso debería demostrar. Si yo leo un texto y dice, hola, Bruno, y ella dice, no, hola Susana. Hola, dice, pedofilia. No dice hola, pedofilia. ¿Entendés? Claro, o sea, entiendo. Entonces, yo creo que esos temas hay que hablar. Y sabes que no llegué a hablar de mis propuestas en específico, pero otro de los temas, ya que estamos tocando los temas más candentes, ¿verdad? No sé si son temas candentes, pero yo creo que son temas importantes. Son temas que hoy polarizan bastante. Y hay que discutir esos temas, debatir estos temas. Con la verdad, sin violencia, con buena fe.
con buena fe. Bueno, pero vos sabés que todo lo que vos estás pregonando, también del otro lado dicen con ese mismo tenor las cosas. O sea que nadie quiere enfrentarse como si fuera un ring esto. Pero hay que escuchar ambas campanas. Por supuesto y que sacar las conclusiones pertinentes. Por supuesto. Es de hecho que porque nadie tiene la verdad absoluta. Nadie es dueño de la verdad absoluta, en eso estamos de acuerdo. Y Mm. justamente con eso al respecto, eso va a ser una de las diferencias cuando yo llegue a la Cámara de Diputados con respecto a la costumbre general de cómo tramitar un proyecto de ley. Yo quiero presentar proyectos de ley de calidad, no solamente sumar proyectos y para decir, yo presenté 20, 200, etcétera, porque al final son con títulos rimbombantes, ineficaces. Ni la cantidad, sino la calidad, y darle lo sustantivo. Participación y hacer esos procesos participativos. Por eso, con respecto a que hay que escuchar todas las campanas, o sea, todos los sectores de la sociedad, o sea, el pluralismo tiene que estar reflejado en cada uno de los proyectos de ley. Porque nuestra democracia es no solamente representativa, es también participativa y pluralista. Entonces yo me comprometo a no solamente convocar audiencias públicas que de repente se hacen también un poco acá, pero no tienen la difusión pertinente. Que todos los sectores involucrados, cada vez que se presenta un proyecto de ley, puedan participar, ser escuchados y tenidas en cuenta sus opiniones a la hora de redactar y tramitar o impulsar un proyecto de ley. Eso yo creo que es fundamental. Pero hay muchos proyectos de ley. Acá lo que hay que hacer es que se cristalicen esos proyectos en la realidad de la vida cotidiana nuestra. Y porque eso es lo que no se practica, pues. Totalmente de acuerdo. Están ahí la cantidad de leyes, impresionante la cantidad de leyes. Hay una superproducción. ¿Y después qué se hace con eso? Hay una superproducción normativa y después van al archivo. Por eso el desafío, para ¿verdad? no decir al basurero, porque al final de cuentas nadie lleva adelante eso. Por eso el desafío es que la concertación sea gobierno. Para empezar a implementar las normativas que nunca se cumplieron, ¿verdad? Y por supuesto que mucho de eso no es tampoco que depende solo del gobierno. La administración es un ente gigante que tiene una cultura propia organizacional de cómo funciona. Hay que ser conscientes también, ¿no? Es que la concertación va a llegar al gobierno y a los 3 meses ya se va a acabar la corrupción y la impunidad. Porque hay muchos cambios culturales, que es otro de los términos que mucha gente tiene miedo también, muchos cambios culturales que se requieren para eso. Hoy la realidad es que, y también quiero hacer este señalamiento, yo estuve como 14 años en la función pública y dentro de la función pública existen personas excelentes, profesionales. ¿Función pública en qué? En el sector, o sea, fui funcionaria pública 14 años, estuve en el ¿Dónde? Ministerio Público, estuve en el Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones, estuve en la Secretaría de la Función Pública y en la Municipalidad, o sea, tengo una... ¿En la Municipalidad también la Asunción estuve un tiempo. Sí. ¿Lo conociste a Nenecho? Como concejal, ¿verdad? No tenía tanta... ¿Y qué tal es ese mundo municipal? ¿Qué tal es ese mundo? Es, así como te digo, es... Sano, puro, transparente. No. La realidad es que no. La verdad que hay muchas malas prácticas ahí de corrupción en todos los niveles. En todos los niveles. O sea, para que tu papel, tu trámite pase de un escritorio a otro, tenés que pasar ahí un 50.000 abajo de la mesa. Coimear. Y eso está totalmente, el popular coimear, ¿verdad? O hasta arriba, ¿verdad? Para que se te adjudique un contrato, hay que, ¿verdad? Como en todas las instituciones. Y a tu criterio, ¿cómo se cambia esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Nacer de vuelta? No, y empezar a tomar en serio instituciones clave. ¿Qué hay que hacer? Yo, por ejemplo, porque hay que distinguir qué puedo hacer yo desde la Cámara de Diputados, porque soy candidata a diputado, y qué podría hacer yo como presidenta. Yo, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados tomaría por primera vez en serio, sin una cuestión de repartija de poder y cuoteo, las designaciones de los miembros del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí, es clave. La Cámara de Diputados tiene representantes ahí. Y la verdad que eso es, hasta hoy día, mero cuoteo. O sea, parte de las negociaciones no se tiene en cuenta ni el perfil de la persona, ni mucho menos sus antecedentes. Ahí tenemos que poner a personas íntegras que entiendan que la función del Consejo... Probas que entiendan que la función del Consejo de la Magistratura es elegir a los mejores profesionales, no acá yo le designo a él como juez para que después me haga un favor.
Claro, famoso. Realmente es humillante el sistema actual. Y eso también quiero apelar un poco a la opinión pública. Hoy día ya tenemos finalmente una ley de acceso a a la información pública, ¿verdad? Sí. Que establece la obligatoriedad de transparentar todos los procesos. Sí, claro. Pero también es súper importante y es la otra pata de la... Sí, la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, mejor dicho. El control. No sirve de nada o sirve de muy poco que la información esté disponible, que el Consejo de la Magistratura sesione y pase por YouTube. Si no hay un control. Claro. Yo les invito a las personas a que vean una sesión del Consejo de la Magistratura y te vas a dar cuenta perfectamente que en realidad ahí ya están haciendo una performance nomás de lo que ya arreglaron antes en 4 paredes. Entre 4 paredes. Así mismo. Entonces, eso sería uno de los aspectos que yo tomaría en serio. El defensor del pueblo también. Sí. Que te habrás enterado de sus últimas malas nuevas. Defensor del pueblo. Ofensor del pueblo, escuché por ahí. Bueno, y esas son instituciones súper nobles que deberían, ¿verdad?, funcionar, pero no, todo es repartido. Deberían actuar en consecuencia. Decime una cosa, ¿con qué Paraguay soñás vos? ¿Y en qué tiempo? Vos sabés que una de las cosas que yo más digo en el día a día, sobre todo en el ámbito que yo me desempeño, en los lugares, qué injusto es todo. Pero con un Paraguay más justo. Más justo. Con un Paraguay más justo, para todos y para todas, con dignidad, para todos, para todas las poblaciones. Solamente que para eso necesitamos más personas que se involucren en política. ¿Cómo se logra eso? ¿O se empieza a trabajar para llegar a eso? Mi estrategia es apelando a la participación ciudadana. Te quiero contar así rapidísimo. Por ejemplo, nosotros ahora nos vamos a interna el 18 de diciembre y estuve estudiando ahora los últimos los números de participación en las internas del Partido Liberal. Vos sabés que en promedio solamente el 30% del padrón liberal participa en las internas. En las internas. El 30. Y en Asunción en particular. ¿Y el resto dónde 25 está? Y no se va a votar. Y yo, a ver, quiero aclarar ahí. Yo apelo a ellos, pero no les juzgo. Entiendo su desencanto, su decepción, ¿verdad? De hecho que respeto, entiendo, ¿verdad? Porque hemos tenido representantes que no estuvieron a la altura. Pero también les pido por favor que en las internas es donde se forma o donde se crea la oferta que el partido va a dar luego en las elecciones generales. Nosotros necesitamos necesario para lograr un nivel en cuanto a hoy día con el sistema aquellas personas que pueden llevar adelante esto que estás persiguiendo altura, vos y todos, ¿verdad? Con altura, ¿verdad? Insisto, con buena fe, ¿verdad? Poniendo por encima los intereses generales sobre los particulares, ¿verdad? Entonces yo... que es muy difícil acá. Sí, realmente es muy difícil, pero eso es un desafío personal que yo tengo. Yo quiero hacer que aumente la participación el 18 de diciembre en Asunción. Vos trabajás, tenés Soy abogada, sí. Soy abogada, ejerzo independientemente la profesión, hago consultorías y así. Lidio con el sistema. Lidias con el sistema. Y decimos una cosa, ¿y estás también dentro de la función pública ahora o no? No estoy dentro de la función pública. Pero estuviste 14 años ligada. Estuve 14 años hasta el 2013. En donde ya, bueno, listo, el criterio era otro para seguir. Y otra cosa que también quiero profundizar con el tema de la participación juvenil. La participación juvenil es algo que urge, es impostergable su necesidad. Es un ámbito demográfico subrepresentado. Me refiero a las personas dentro de la franja etaria de 18 a 30 años. A pesar de que son el 30% del padrón, este es el padrón a nivel nacional, 30% del padrón, o sea, es una franja solamente de 18 a 30, son los que menos participan. Y también aprovechar y señalar algunas cosas, pero participan formalmente. Los jóvenes sí hay muchos mitos en torno, mucho prejuicio en torno a la juventud rebelde. La rebeldía juvenil es súper importante.
Es cierto que no participan a través del sistema formal, no es que no se van y votan en las elecciones por las mismas razones, ¿verdad? Que muchas personas que no confían en la política, en los políticos, pero ellos sí son agentes de cambio importantísimos. Fíjate nomás en las manifestaciones quiénes son los primeros que están ahí dando pecho. Y ese es el desafío que tienen los partidos políticos hoy en día. ¿Qué dijo el Papa? Hagan lío, dijo el Papa. Pero organizado. Pero organizado. Y claro, a través de los partidos políticos tiene que ser. Y nosotros como partido político tenemos el desafío de seducirle, convencerle a la juventud para que utilice los canales formales sin perjuicio de las manifestaciones, los reclamos, las marchas. Eso son otras maneras de participar, de incidir, ¿verdad? Pero que participen en las elecciones. Esta dupla de Efraín Sole, sí, ¿cómo la calificas? La mejor y la ganadora. Así, ya definitiva. Yo creo que sí. ¿Ellos van a ganar? Yo creo que sí. En abril del 2023. También. Así. Bueno, Pilar Avente, te agradecemos mucho. Hay que votar entonces por Pilar Avente, que sabe lo que quiere. Se nota que es una persona madura, una persona exigente también. Y bueno, para los conceptos que pueden hacer que cambie este país, y hay que perseguir esos conceptos a través de valores también, a través de valores, de principios, no de prebendas. Vos estás contra las prebendas. Absolutamente. Bueno, y hay una lista 9, opción 4. 4. En Capital, Asunción. ¿Y en el interior? Hay distintas listas por cada departamento. Viste que la representación departamental es para la Cámara de Diputados, la representación es departamental. Entonces, en mi caso, que soy candidata a diputada por Asunción, solamente los afiliados al Partido Liberal que estén inscritos en Asunción pueden votar. ¿Y qué pasa si... ahí está Bruno Malmelli. ¿Qué pasa si una persona de Encarnación quiere que vos ingreses en diputados? ¿Cómo hace? No puede. Solamente puede elegir un precandidato inscrito dentro del departamento de Itapúa. Sí, no puede. Sí, entonces hay lista 9 en Asunción, en Central, en Paraguarí, sí, en Cordillera. Porque vos sos una representante dentro de la Cámara Baja, o serías, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si una persona fuera de Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, lo que sea, te quiere apoyar a vos? ¿Qué hace? Puede hablar con sus conocidos afiliados al Partido Liberal de Asunción y hablarle de mí, que es la manera en que yo voy a hacer campaña. Sí, pero hablarle de vos. ¿Y cómo pone el voto esa persona para vos? No puede votarme porque es como está configurado nuestro sistema a nivel constitucional. Y bueno, eso está mal, me parece. ¿O está carente? A diferencia de la Cámara de Senadores, que sí es una candidatura a nivel nacional, sí, la Cámara de Diputados tiene representantes a nivel departamental. Porque ¿qué pasa si, atendemos una cosa? Claro, en el caso si alguien de Encarnación quiere votar a Rafaela quiere votar por Rafaela Huane de la Hino como senadora, no puede hacerlo. En el caso de la Cámara de Senadores sí, porque es una lista nacional. Las listas para diputados, para la Cámara de Diputados son regionales. A Rafaela le pueden votar desde cualquier punto del país, porque es candidata a senadora y así es como está diseñado nuestro sistema, ¿verdad? O sea, diputados son departamentales y capital, dice. ¿Así? Sí, así mismo. Y senadores sí es a nivel nacional. O sea, si hay alguien ¿Pero eso te parece que es correcto o cómo viene la mano? Y son más cuestiones políticas en donde supuestamente en la Cámara de Senadores, que es una cámara está bien. Más corta, más pequeña, están los representantes. Lo que yo te estoy preguntando, a través del Senado se puede conseguir, pero a través de diputados no se puede conseguir. Porque son los representantes de Asunción, son los representantes de Itapúa. Su función no solo es legislar, sino también representar a su distrito. Que no te diría que está mal, porque es importante también una cuestión de pluralismo territorial. O sea, imagínate que sea a nivel nacional, todos van a ser Asunción y Central. ¿Quién les representa a los de Itapúa? ¿Quién les representa a los del Alto Paraná? ¿Quién lleva la voz de las necesidades que hay en Alto Paraná?
no sé, Y bueno. Concepción, San Pedro. Entonces, desde ese punto de vista, sí, nuestras campañas son más delimitadas dentro de un territorio, pero nosotros tenemos un rol de representar las necesidades de nuestros electores. Y a eso voy. O sea Sí. que, bueno. Esa más o menos es la filosofía de por qué. Todavía habría que ajustar ciertas cosas para el futuro. Ciertamente en la parte orgánica de nuestra Constitución hay muchas modificaciones que se pueden impulsar. ¿Y vos estás de acuerdo con la Carta Magna que tenemos? Yo creo que la parte dogmática, que es la parte de derechos y obligaciones y garantías, es una hermosa Constitución y ya tiene 32 por ahí. años. O y 30 años. 30 años. Sí. Pues, desde 1992. 30, 31 tiene años. 30 años y el Estado paraguayo 30 todavía años. está en deuda con gran parte de los derechos garantizados en la Constitución. Bueno, Pilar, te agradecemos, te deseamos lo mejor, abogada, docente, investigadora. Quiere llegar a tener un curul ahí en diputados, estar ahí sentada entre los 80, ¿verdad? Sí, 80. ¿Verdad? Diputados que van a ser electos y apoyados por la ciudadanía toda en abril del 2023. Ella representa al Partido Liberal y a la Concertación. Formo parte de la Concertación como militante parte de la Concertación. y como candidata del Partido Liberal. Y bueno, y ella anhela que la chapa Efraín Sole llegue a gobernar el Paraguay. Así es, ¿Está bien? así mismo. Bueno, saludos a Ana Sosa Scherer también, que está acá. Está hermosa Ana Sosa Scherer. Se parecen todas las Scherer acá. Una más linda Sí, que la otra. Sí, sí, buenos genes. Buenos genes, sí. Bueno, muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a vos, a Bruno, las órdenes. por darnos esta oportunidad a las candidatas y a los candidatos. Tenés que volver, ¿eh? En un mes más o menos tenés que volver. ¿Te parece? Con gusto, con gusto. Bueno, ya en el mes Pasame nomás el tema que querés hablar y yo voy a venir con mi batería de documentos para certificar cada una de mis palabras. No, y la parte administrativa, porque la pregunta es, ¿qué se hace con la administración de la República? Porque por ahí pasa la cuestión, ¿verdad? Y si el Estado se tiene que achicar, ajustar el cinto o no, o liberar o hacer Todo otro programa para eso, el tema del tamaño del Estado y qué tan grande o no el Estado paraguayo es. Y se necesita esa grandilocuencia en este Paraguay de 7,5 millones, porque si analizamos los resultados, realmente tendríamos que tener 10,000 funcionarios nomás. Y más o menos. Sí. De los casi 400 que tenemos. La verdad que 400,000. Prefiero volver y hablar y darte mi posición bueno, sobre sería eso, interesante. Que yo creo que es un tema clave también, que está dentro de las reformas estructurales que se tienen que hacer. Te tomo la palabra, ¿ok? Bueno, un abrazo grande. Pilar Avende, lista 9, opción 4, diputada por Asunción sería, ¿verdad? Así mismo. Muy bien.